Buenos días, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Un saludo cordial a la Iglesia de Jesucristo, que se reúne en todas las ciudades y lugares de la tierra. Que la vida del Padre, por medio de su Hijo y de su Espíritu, estén en nosotros cada día guiándonos a toda verdad. Y quiero en esta mañana hablarles un tema que es muy particular. Está relacionado con la gracia de Jesucristo. Quiero hablarles en particular sobre cómo podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero antes de cómo poder ver la gracia de Dios en nuestras vidas, es importante entender lo que significa la gracia. ¿Y por qué quiero hablarles de este tema? Quiero hablarles de este tema porque la palabra habla de dos tipos de cristianos o dos tipos de rebaños, los que oyen la voz de Jesús. Eso lo dice la palabra en el Evangelio de Juan y quiero que lo miremos a esta hora. En el capítulo 10, la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 10 habla sobre la parábola del redil y en el versículo 7 específicamente habla de Jesús el buen pastor. Y la palabra dice que volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y quiero enfatizar lo que les voy a decir en el verso 16 del mismo capítulo. Juan 10 dice, desde el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas. Está hablando de que todos somos, como en una comparación, todos somos ovejas del rebaño de Cristo, todos. Pero dice allí algo muy especial, dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso está hablando a dos cosas en particular. Está hablando del pueblo judío y el pueblo gentil. Pero también está hablando que dentro del pueblo gentil, dentro del pueblo judío y el pueblo gentil, dentro de los hijos de Dios, hay personas que no han escuchado la voz de Dios, no conocen la voz del pastor, de sus ovejas, de Jesucristo. Por eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y por qué habla que no son de este redil? Está hablando a la gracia de Jesucristo. Escuche, hoy la iglesia de Jesucristo está viviendo unos tiempos en donde Dios quiere abrir sus ojos de fe, como lo vimos en algún momento, para conocer qué es su gracia. Hoy Dios está abriendo nuestros ojos y hay una revelación muy bonita para este nuevo año, el año 2020. Los oftalmólogos y las personas que tienen capacidad científica en salud de ver los ojos dicen que la visión de una persona correcta y perfecta está en 20/20, 20/20. Y bueno, este es el año 2020. Es un año en donde vamos a empezar a abrir los ojos de nuestra fe para ver la gracia de Dios. Cuando comenzó la pandemia, les di unas enseñanzas sobre abriendo nuestros ojos de fe. ¿Por qué tenemos que abrir nuestros ojos de fe? Porque necesitamos ver la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios en el pueblo de Dios, en el cristianismo, ha tenido muchos significados, pese a que la palabra y el significado de la gracia es uno solo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo maravilloso de parte de Dios para nosotros. No estamos hablando de un facilismo
ni un modismo del hombre o de una conducta del hombre desapropiada frente a la palabra de Dios. No podemos hablar de la gracia de Dios como una conducta libertina del hombre cristiano frente a la palabra. Esa no es la definición. Que hay una secta, que hay una ideología por allí que ha asumido la gracia para desordenar su vida y hacer muchas cosas que Dios, a la verdad, no ve con buenos ojos, porque es el resultado de un desconocimiento de lo que es la gracia de Dios. El resultado de no ver bien, de no conocer qué es la gracia de Dios, de no verla mediante los ojos de fe, es el resultado de vivir una vida de libertinaje, llena de diferentes formas de pensamiento y de diferentes formas de agradar a Dios, cuando la forma para agradar a Dios está en creer en su palabra. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este orden de ideas, al hablar de la gracia de Dios, estamos hablando de tal vez el principal atributo de Dios, o uno de los principales atributos de Dios. Y ese atributo es dado a su amor, a su bondad y a su misericordia. La gracia conjuga tres factores principales de lo que es Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y es su bondad, su fidelidad, su amor y su misericordia. La gracia está inmerso en esos tres o cuatro parámetros que es la vida de Dios. La gracia es el favor gratuito o don inmerecido de Dios. Es su bondad dada sin merecer. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, la hablamos de Dios para con el hombre. Entonces, ¿qué debemos merecer de Dios? Porque cuando hablamos de que la gracia es un don o un regalo inmerecido, es una bondad, es que Dios es bueno. ¿Y por qué Dios tiene que ser bueno? ¿Y acaso por qué nosotros no merecíamos la gracia de Dios? ¿Por qué si la gracia de Dios es un acto de amor unilateral por parte de Dios para nosotros? ¿Qué debemos merecer de Dios? ¿Por qué Dios tiene que ser bueno con nosotros? Pues bien, cuando al principio de la creación Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto para él y tenían una muy buena comunicación con Dios. Dios dio unos parámetros de vida, dio su palabra, dio su ley para que el hombre la pudiera vivir en la tierra. Pero el hombre desobedeció. Y en el momento que el hombre desobedece a Dios, le entrega todo el reinado que Dios, el señorío que Dios le había dado a Adán, se lo entrega a manos de Satanás. Él cambia la gloria de Dios por la gloria de Satanás. Es el acto de desobediencia que se traduce como pecado de alta traición. Cuando el hombre en el huerto del Edén, Dios le dice de qué árbol puede comer y de qué árbol no puede comer, porque Dios sabía y conocía todo lo que Satanás quería hacer en su creación. Dios pone al hombre a decidir a quién servir y adorar. Por eso el árbol de la vida, que es Jesucristo, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de las fuerzas, el árbol de la razón humana, que es señoreado por Satanás. Entonces Dios lo pone en el huerto para que él decida a quién servir, a quién adorar y de quién recibir vida. Y el hombre decide dejar a Dios, abandonar a Dios
y creerle a Satanás. Satanás le dice a la mujer, la engaña, y la mujer cree en lo que dice Satanás y no creyó en lo que Dios dijo. Por eso toda la tierra quedó en maldición bajo el yugo y el señorío de Satanás. La gracia de Dios es la vida de Jesucristo, es el perdón de lo que hicimos allí atrás. Un perdón que es inmerecido, porque nosotros no teníamos cómo volver a tener comunión con Dios. No podíamos, no teníamos manera, no había fuerza, no había método de cómo el hombre pudiera volver a reconciliarse con Dios. Y si eso era así, pues nada, estábamos condenados eternamente y para siempre. Pero resulta que Dios, en su amor y su bondad, la palabra dice que Él pensó en nosotros, nos creó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Y ese pensamiento de Dios, Dios no lo iba a cambiar. Recuerda que Jehová dice, yo Jehová no cambio. Los pensamientos de Dios son uno solo. Y Él, ese diseño primario que hizo allí en el huerto del Edén, ese génesis de la creación de la tierra, del hombre, de todo lo que hay en la tierra, Dios nunca se arrepintió de eso. La palabra dice que Dios vio que era bueno. Por lo tanto, cuando Dios decide formarnos, ya Él lo había pensado antes en su espíritu. Él nos forma para que fuéramos parte de su familia. Recuerde que eso ya se los enseñé. Forma parte de las bendiciones de Dios, forma parte de lo que Dios dice de nosotros, que somos sus hijos, que somos santos, es decir, apartados para la familia de Dios. Entonces, ese plan perfecto, Dios no lo iba a echar a la borda. El hombre fue el que desvió todo el plan de Dios. Entonces Dios dice, caramba, el hombre desvía mi plan, pero yo tengo que volver nuevamente a que el hombre sea mi familia, mi especial tesoro, sobre toda la tierra, mi deleite. Yo quiero reconciliarme con el hombre. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios cuando pecó. El hombre no podía acercarse a Dios. Había una separación muy grande que el hombre había colocado y que no podía quitar. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que en su inmenso amor, en su bondad, en su misericordia, Dios decide volver a reconciliar al hombre con Él. El hombre estaba muerto en sus pecados y en sus delitos, muerto espiritualmente, y Dios decide volverle a darle vida espiritual para poderlo reconciliar con Él. Y la única manera era perdonando sus pecados. El primer acto de gracia que Dios hizo en la vida del hombre fue en Génesis capítulo 3, verso 21. Recuerda que allí Dios sacrificó un animal para vestir al hombre con pieles y tapar su desnudez, que tipificaba el pecado del hombre. Era como poder mostrar desde ese mismo momento, con el sacrificio de la cabrita, el macho cabrío que sacrificó para quitar sus pieles, o el animal que sacrificó, el sacrificio para poder tapar el pecado, la desnudez del hombre. Ese sacrificio tipifica la sombra del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, la gracia de Dios inicia cuando el hombre desobedece en el Edén. No hay fuerza humana para ganarnos el favor de Dios. No había sacrificio humano para que Dios nos perdonara y volviéramos a reconciliarnos con Él. El primer ejemplo de esa gracia, como les dije, es ese sacrificio de ese animal para poder tapar el pecado de la humanidad. Dios fue hecho hombre, dice que, y aquel verbo
fue hecho carne, dice en San Juan 1:14. Dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia de Dios, el regalo, el favor gratuito, el don inmerecido de Dios, su perdón para nosotros, es Jesucristo, el que viene a morir por nosotros, el Cordero de Dios. La gracia es Jesucristo. La gracia implica que en el amor de Dios, Dios diseña un plan redentor para volver a reconciliarnos con Él, pero lo hace por medio del sacrificio en la cruz de Jesucristo. La gracia de Dios, el favor gratuito y don inmerecido de Dios, su bondad, dada sin que nosotros la merezcamos, lo hizo por amor, por volver a reconciliarnos con Él, volver a tener comunión con Él. El Espíritu de Dios se había retirado de la vida del hombre después de que el hombre cayó en el Edén. Y entonces había que perdonar el pecado de la humanidad. Había que perdonar el pecado del hombre para que se pudiera reconciliar con Dios. Entonces, en el plan, Dios propone un sacrificio a su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos muchos sacrificios. Los hombres sacrificaban en el altar para perdón de sus pecados, pero era para tapar el pecado, no para quitarlo, no para removerlo de sus vidas, para que Dios viera en ellos a Jesucristo por medio del sacrificio de una paloma, de una oveja, de una cabra, de una vaca, de un toro, en fin, dependiendo la economía de cada persona, a sí mismo hacía su sacrificio. En el Antiguo Testamento funcionó así, y esa era la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba manifiesta, perdonando los pecados por medio de un sacrificio, de un holocausto de animales. La palabra dice que ese sacrificio, que ese perdón de pecados, duraba 1 año. Sin embargo, cada vez que las personas pecaban, cada vez que las personas desobedecían la ley que Dios les había dejado, ellos podían ir y sacrificar con el sacerdote y pedir perdón por esos pecados. Así era la forma, pero en la gracia de Dios, Cristo vino a morir por nosotros. Por eso dice en Juan 1:14 que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos muchas cosas relacionadas con la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es, escuche, la gracia de Dios no es lo que el hombre cree. La gracia de Dios está definida en la palabra. La gracia de Dios es su amor por nosotros, su misericordia, y es mucho más grande que todo eso, porque en Él podemos ser lo que Él dice en su palabra. Entonces podemos ver los 2 tipos de oveja que habla Jesús. Las personas que han creído en Jesucristo, en su gracia, y que viven por su gracia, porque es un don de Dios la salvación. La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y las personas, el cristiano que pretende ganarse la salvación por obras, de eso está llena la iglesia cristiana, de predicaciones llenas de legalismo y de religiosidad. La palabra quiere que cada día nosotros dependamos más del Señor Jesucristo, dependamos de su gracia, dependamos de su amor, dependamos de lo que Él dice en su palabra para que podamos hacer las cosas conforme están allí escritas para nuestra vida, para nuestro estilo de vida. Dios no quiere que hagamos las cosas por obediencia, Él quiere que las hagamos por creer en la palabra. El resultado del creer es la obediencia, no es al revés. No obedecemos para creer, sino que creemos para obedecer.
Ese es el resultado. Por eso cuando la palabra habla, cuando el apóstol Pablo es llamado por Dios para vivir el Evangelio de la Gracia, en el capítulo 26 del libro de Hechos, verso 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Dios lo que quiere es que podamos abrir nuestros ojos de fe para ver su gracia, para ver que el tema no es un tema de ley, el tema es un tema de creer que Jesucristo murió por ti, que Él lo hizo todo por ti, que tú eres santo porque Él te hizo santo, que tú eres limpio porque Él te hizo limpio, que tú eres justo porque Él te hizo justo, no porque tú lo pudieras haber hecho por tus propias fuerzas, no es por tus fuerzas. Entonces, con Dios podemos cada día avanzar en lo que Él quiere para nosotros, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras fuerzas, sino creyendo en lo que Dios dice, creyendo en lo que Dios ha estipulado para nosotros en su palabra, por su amor. La razón por la que vivimos en muchas cosas es porque no hemos visto lo que Dios ya hizo en nosotros. O sea, estamos viviendo algunos temas en nuestra vida difíciles y a veces no salimos de ahí. Es porque no hemos visto lo que Dios ya hizo en nosotros y por nosotros por medio de Jesucristo, por su gracia. Todavía con nuestros ojos no hemos abierto nuestros ojos. Todavía no nos hemos levantado, como le decía el apóstol Pablo: levántate y ponte sobre tus pies. Dios quiere que nos levantemos a una nueva vida. Abramos nuestros ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Las tinieblas no significa el pecado, las tinieblas significa que a veces no hemos entendido. Por eso les hablaba de la visión 2020 para el año 2020. 2020 es una visión plena, es una visión completa según los oftalmólogos. Allí vamos a conocer la verdad, pero cuando hay una visión borrosa no vamos a poder ver la verdad de Dios. Y la gracia de Dios es la verdad de Dios. Todo lo hemos visto a través de la ley, del cumplimiento de la ley. Todo lo hemos visto de las obras de ley, pero no lo hemos visto a través de Jesucristo. Vamos a la iglesia para obedecer lo que dice la palabra, no porque en nuestro corazón nace el deseo de ir y buscar de Dios, de su presencia, de ese amor por Él, sino porque nos llevan, porque nos toca, porque el pastor se pone bravo, porque si no, en muchas iglesias ya están en pecado, pero no porque en nuestro corazón nazca el deseo, haya nacido ese deseo. Entonces, muchas razones para seguir enfermos, muchas razones para seguir con nuestra prosperidad baja, es porque no hemos creído en la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en nosotros dice que fuimos sanados, que fuimos enriquecidos, que fuimos prosperados, que fuimos bendecidos, pero tú y yo no hemos creído en esa obra. Es a veces triste y frustrante no saber que eso es para nosotros, pero muchas personas en la iglesia no lo han creído. Van a congregarse y su congregación pues no los va a librar del engaño de Satanás, de las tinieblas, porque van con un ámbito religioso. Van creyendo que son justos porque se han portado bien toda la semana. Van a la iglesia y toman la cena porque creen que merecen hacerlo porque se portaron bien. Pero sería vana la gracia, sería vana la obra de Cristo, sería vana la cruz del Calvario, si yo pensara que lo que hice, la gracia de Jesucristo, su salvación la he adquirido porque yo la merezco, porque yo me porté bien. Eso trae tristeza, trae frustración. El venir a la iglesia y congregarte no te ha librado del engaño. Te libras del engaño de Satanás cuando recibes la revelación de la gracia, cuando entiendes que Jesucristo lo hizo todo por ti. Vas a ver a Dios en ti por su palabra. Pero si estando en la iglesia
Dios, tú no puedes ver la revelación de la gracia de Dios, la palabra va a quedar sin poder en tu vida y no va a poder librarte de todas esas cosas que te oprimen, de todas esas cosas que te esclavizan, enfermedades, pobrezas, problemas, necesidades. Necesitamos abrir nuestros ojos a la gracia para ver las cosas que ya fueron hechas en nuestra vida. Cuando el Señor sanó al paralítico, siempre le dijo levántate. Es decir, tienes la habilidad en Cristo para levantarte y ver las cosas que son de fe. Cuando el Señor llama a Pablo le dice levántate. La misión de Él es abrir los ojos a la gracia a todas las personas. Cuando Jesús habla de otro rebaño, de otro redil, está hablando de aquellos que no han conocido su gracia y Él necesita que escuchen su verdadera voz. Por eso es importante la palabra para nosotros. Antes que el Señor te use para liberar a alguien, deberá primero liberarte a ti de todas esas cosas que impiden que el Señor obre en otras personas. Todo el mundo tiene cerrados sus ojos. El mundo judío también lo tiene, pero en la iglesia cristiana también más de la mitad de la iglesia cristiana tiene cerrado sus ojos a la gracia. Todo el tiempo les exigen que se porten bien, todo el tiempo les piden que hagan buenas cosas, que el Señor está mirando las obras que ustedes están haciendo para asimismo recompensarlos, para asimismo darles su bendición. Eso no es así. Tú no necesitas portarte bien para que Dios te bendiga. Tú lo que necesitas es creer que Jesucristo el Señor murió en la cruz por ti, te perdonó tus pecados y que te está restableciendo la posición de hijo. Te restableció la posición de hijo y está restableciendo toda la verdad de Dios en ti. Vamos a seguir cometiendo errores, por supuesto. Jesús ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Recuerda que tú ni siquiera habías nacido y Él ya había perdonado tus pecados. Entonces, ¿puedo hacer lo que se me da la gana? No, de ninguna manera, no. El resultado de una vida sin esfuerzo, el resultado de una vida creyéndole a Dios, haciendo que mi vida cambie por el resultado de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, eso es una vida sin esfuerzo. Es depender de Dios para mi cambio, no depender de mi comportamiento y de mis fuerzas. Si tú lo haces en tus fuerzas, no dura. Va a ser temporal el cambio. Por eso hay cambios que son temporales y hay cosas que se empeoran cuando la temporalidad pasa, cuando uno decide hacer algo bien y se propone hacerlo en sus fuerzas y se compromete a hacerlo en sus fuerzas, finalmente nunca termina haciéndolo. Pero cuando el cambio proviene de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, de Jesucristo, de su palabra, nuestros cambios serán genuinos, nuestra vida será genuina. Entonces, la salud se restaurará, la economía se restaurará, la familia se restaurará. Debes creer bien. Hay formas de creer, pero debes creer bien. Entonces todo lo que harás, lo harás bien y entonces vivirás bien. Si crees mal, entonces harás mal las cosas y vivirás mal. Recuerda que el perdón en una persona se hace efectivo solo hasta cuando cree que es pecador y que Cristo murió por él para perdonar sus pecados en la cruz del Calvario. La gente cree en el perdón de pecados por sus acciones. Todos creemos que recibimos de Dios algo porque nos portamos bien. Pero si tú cambias esa forma de creer, entonces habrás entendido. Eso es un proceso que dura un tiempo. Eso es una revelación que va llegando a la vida del cristiano. En mi vida se demoró bastante tiempo para llegar. Son 45 años de cristiano, pero solamente 15 años de mi vida, o 20 años tal vez, con una revelación en torno a la obra redentora de Cristo en mi vida. Ya no creo en el perdón de mis pecados por mis acciones, porque me porté bien. Ya no creo en la justicia y la justificación para mi vida porque me estoy portando bien. No, lo creo ahora porque la palabra dice que Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? No hemos recibido lo que pedimos porque no hemos creído que Dios ya lo hizo para nosotros. Lo que hemos creído es que debemos de ganarlo.
por nuestro comportamiento. Y por eso pues no lo hemos recibido. ¿Cómo puedes tú recibir las bendiciones de Dios? Creyendo que son para ti, creyendo que Cristo te hizo merecedor de esas bendiciones. La palabra en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Esto ocurrió hace 2000 años en la cruz. Esto fue otorgado cuando Cristo llevó en la cruz todo por nosotros. Nada falta por hacer. Todo está consumado. Cuando Jesús dijo consumado es porque nada falta por hacer. Es decir, que ya todo fue hecho para nosotros. En 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya nos fue dada. Muchas cosas ya están listas. Solo debemos creerlo y recibirlo. ¿Cómo te hace daño Satanás? Cuando tú no crees. ¿Cómo te hace daño Satanás? Quitándote las cosas que ya fueron dadas porque tú no crees en que ya te fueron dadas. En Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, las obras de la ley es nuestro comportamiento. Comportarnos bien es una obra de ley. Es en nuestras fuerzas querer hacer las cosas. Y eso nos lleva a vivir una vida de maldición. Eso te puede sonar muy duro y muy difícil de entender, pero tienes que pedirle al Espíritu de Dios su revelación. Dice: pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las obras de la ley son tus fuerzas. Es todo lo que tú tienes que hacer para portarte bien. Es todo el compromiso personal tuyo, con esfuerzo, con valentía, estar atento para que te puedas portar bien, para que no cometas pecado. Eso se llaman obras de ley. Tú sabes que Dios puede hacer que tú le cumplas a la palabra sin esforzarte, solo por transformación del Espíritu Santo de Dios. Prometes no pecar. Prometes no volver a mentir. Prometes hacer muchas cosas, pero finalmente terminas haciéndolas. Estamos dependiendo de nuestro buen comportamiento para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios. Estamos dependiendo de nuestras fuerzas para que Dios pueda hacer algo en nosotros, pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra es fiel y verdadera. Por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Es decir, que todas las cosas que Dios tiene para nosotros, de la vida, de lo convencional, y del servicio, de la piedad, de la parte espiritual, de los dones del ministerio, del servir a la gente, nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, las recibimos porque Dios en su poder ha definido que son para nosotros. Quiero dejar aquí, en este pasaje, porque no quiero avanzar más en el tema de la gracia hasta entre tanto cada uno de nosotros no hayamos entendido cómo opera la gracia de Dios en nosotros. Ese regalo inmerecido. Es decir, tú no lo merecías.
Tú no merecías a Cristo. Tú no merecías el perdón y la reconciliación. Pero Dios, por medio de Jesucristo, lo preparó para ti para volver a reconciliarte contigo. Tú no hiciste nada. Dios lo hizo todo. Por lo tanto, si tú no hiciste nada para reconciliarte con el Señor, todo lo que tú hagas es en vano para poder entender que su amor lo cubre todo y lo hace todo. Yo te invito ahora que tú pienses en la gracia del Señor, que no somos salvos por obras, dice la palabra. No somos salvos por obras, no somos salvos por las obras de ley, por portarnos bien, por orar mucho, por ayunar harto. No somos salvos por darle comer a los pobres, no somos salvos por eso. Somos salvos por creer que Jesucristo perdonó mis pecados en la cruz del Calvario ante Dios el Padre, que el pacto de Cristo en mi vida se ve realizado, se ve ejecutado por medio de su gracia para mí. Y escuche, esto apenas es la puerta de entrada a la gracia, la salvación. La salvación que no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es por fe, es creyendo en Jesucristo el Señor. Te invito para que estés viviendo este tiempo en eso, una salvación por fe, creyendo que Jesucristo lo hizo todo por ti para reconciliarte con el Padre, que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, para darte nueva vida en el Espíritu y así también ir cada día creciendo en una nueva vida para tu alma y tu cuerpo. La salvación es del Espíritu. La salvación te hace nuevamente acercarte a Dios. Recuerda que la palabra salvar es rescatar, sacar de muerte a vida espiritual, volver a reconciliarte con Dios en su espíritu. Nuestro espíritu, cuando pecamos en el huerto del Edén, Adán y Eva, se separó de Dios. Nuestro espíritu quedó separado por un abismo del Espíritu de Dios. Y solo con Jesucristo volvió otra vez el Espíritu de Dios a morar en nuestra vida. Y vamos a ver más adelante cómo fue que el Espíritu de Dios volvió a morar en nuestra vida por el sacrificio de Cristo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros, por ese sacrificio vivo de su sangre, para poder limpiarnos, porque ya no fuimos, ya el pecado no cubrió nuestro pecado como lo hacía en el Antiguo Testamento en los sacrificios. Hoy la muerte de Cristo y su sangre nos limpió de todo pecado. Por eso ya no somos pecadores. Por eso nuestra naturaleza ha cambiado. Ya no tenemos la naturaleza de pecador, sino la naturaleza de santidad. Por eso podemos ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ya somos santos. Entonces podemos ver su gracia, podemos ver su obra preciosa en nosotros. Le invito a que ahí donde está, le diga al Señor: perdóname porque he querido esforzarme en mis propias obras, he querido esforzarme en mi comportamiento, he querido hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios. He querido hacerlo por mis fuerzas, creyendo que mi comportamiento me va a poder acercar más a Dios. Te pido perdón, Señor. Te doy gracias porque mi vida en Cristo es nueva. Hoy acepto a Cristo en mi corazón y declaro que mi vida en Cristo, mi vida en Dios se hace por medio de Jesucristo y por su gracia. Por su gracia soy salvo, no por obras, para no gloriarme, para no jactarme, sino porque tú lo hiciste por mí. Y todo de aquí en adelante para mi vida lo seguirás haciendo por mí. Soy justo porque tú me hiciste justo, santo porque me hiciste santo, hijo porque me hiciste hijo, digno porque me hiciste digno. Y así también recibiré todas las bendiciones del Señor para mi vida, por gracia. Por su gracia tengo la bendición de una familia, por su gracia tengo la bendición de salud, por su gracia tengo la bendición de riquezas. Es por su gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones para todos y que la gracia del Señor continúe formando sus vidas todos los días, de ahora y para siempre. Nos vemos más adelante con otra enseñanza más sobre la gracia de Cristo. Un abrazo.